En la tranquila ciudad de Mendoza, al pie de la cordillera de los Andes, doña Isabel, una mujer sencilla y de apariencia humilde, entró a un banco local para resolver un problema con su cuenta. Apenas fue atendida, enfrentó el desprecio y la arrogancia de un gerente que la humilló públicamente, insinuando que no debería estar allí. Sin alzar la voz, Isabel soportó la humillación mientras todos en el banco la observaban en silencio, algunos incluso riéndose de ella. Sin embargo, nadie imaginaba que esa anciana aparentemente indefensa guardaba un secreto que cambiaría el destino de todos. Al día siguiente, algo inesperado ocurrió. El banco cerró temporalmente. Los empleados quedaron paralizados y la noticia sobre quién era realmente Isabel se propagó como fuego, dejando a todos de rodillas, suplicando perdón. Doña Isabel vivía sola en una casa sencilla, rodeada de viñedos, en el corazón de Mendoza. Conocida por los vecinos como una mujer generosa y reservada, rara vez hablaba de su vida antes de mudarse a la ciudad. Con ropa modesta y un aire tranquilo, muchos la veían simplemente como otra anciana que vivía sus últimos años en paz. Ese día, al entrar al banco, Isabel solo quería resolver un error en el cobro de una tarifa que no reconocía. Cuando explicó el problema al empleado, éste la hizo esperar. Pasó el tiempo y nadie parecía importarle. Finalmente, cuando fue atendida, el gerente, un hombre joven y altivo, se burló de su presencia. «¿Usted cree que puede entender los contratos bancarios? Mejor deje eso a sus nietos», dijo, arrancando risas discretas entre los empleados. Isabel mantuvo la calma, pero en sus ojos apareció una luz fría. Antes de irse, miró directamente al gerente y dijo con un tono firme: «Usted sabrá quién soy, quizás más pronto de lo que imagina». Nadie dio importancia a esas palabras. Para ellos, Isabel era solo una anciana insignificante. Pero esa misma noche, su verdadera identidad comenzaría a revelarse, y todo el banco pagaría un alto precio por haberla subestimado. Esa noche, mientras el banco cerraba sus puertas y los empleados volvían a casa, algo inesperado comenzó a suceder. Noticias sobre un escándalo relacionado con la institución financiera aparecieron en los periódicos locales y en las redes sociales. El nombre de doña Isabel figuraba en documentos filtrados, asociado a algo que nadie podría haber imaginado. Ella no era simplemente una mujer humilde. Isabel Fernández era la viuda de Roberto Fernández, un magnate del sector vitivinícola que años atrás había hecho fortuna exportando etiquetas premiadas a todo el mundo. Tras la muerte de su esposo, Isabel se mantuvo fuera del radar, dejando atrás una fortuna incalculable y vínculos con poderosas familias empresariales de Argentina. Su nombre en el escándalo indicaba que era la verdadera propietaria de una participación significativa en el banco, algo que los empleados jamás habían sospechado. Durante la madrugada, el gerente que la había humillado fue llamado de urgencia por la directiva para dar explicaciones. A la mañana siguiente, cuando los empleados llegaron al trabajo, el banco estaba rodeado de periodistas y cámaras. El misterio crecía, e Isabel, con su expresión serena, aguardaba en silencio. La única frase que dijo a una reportera que se acercó fue: «Hoy entenderán que la arrogancia se paga caro». A medida que los periodistas se aglomeraban frente al banco, el caos comenzaba a apoderarse de los bastidores. Documentos confidenciales confirmaban que Isabel Fernández poseía el 40% de las acciones de la institución. Eso significaba que tenía suficiente poder para destituir a toda la administración, incluido el arrogante gerente que la había humillado el día anterior. Los empleados comenzaron a intercambiar miradas nerviosas, y el gerente entró en pánico al ser llamado a una reunión extraordinaria. Isabel fue conducida a la sala de juntas por el director regional, quien apenas podía disimular la incomodidad al mirarla. Sentada a la mesa, con la misma serenidad de siempre, esperó hasta que todos estuvieran presentes. El gerente pálido parecía perdido, incapaz de entender cómo una mujer tan sencilla podía tener tanto poder. «Me gustaría empezar diciendo que quedé muy impresionada con el trato que recibí ayer», comenzó Isabel mirando directamente al gerente.
Fue humillante, pero también educativo. Entendí que mi ausencia durante años hizo que olvidaran quién realmente manda aquí. Su voz era calma, pero cargada de autoridad. Mientras hablaba, los guardias comenzaron a recoger las credenciales de los empleados involucrados en la humillación. El gerente intentó protestar, pero Isabel levantó la mano. No se preocupe, esta es solo la primera parte de mi decisión. Estoy aquí para enseñarles una lección sobre el respeto. El silencio en la sala era absoluto. Tras la humillación pública del gerente y de parte de los empleados, la noticia sobre la verdadera identidad de Isabel Fernández se extendió rápidamente por Mendoza y más allá. No era solo la accionista mayoritaria del banco, sino también una figura influyente en el sector financiero argentino, con conexiones que remontaban a la élite económica del país. La ciudad, acostumbrada a verla como una figura sencilla y casi invisible, ahora la contemplaba bajo una nueva luz. Sin embargo, esta revelación trajo consigo desafíos inesperados. Mientras Isabel reorganizaba el banco, decidió instaurar una política de atención prioritaria para las personas mayores y las que se encontraban en situaciones vulnerables, algo que no fue bien recibido por algunos miembros de la junta directiva. Veían su postura como un riesgo financiero para la institución. En reuniones a puerta cerrada, comenzaron a conspirar para destituirla de su posición. La presión aumentaba, pero Isabel estaba preparada. Reveló que años atrás había acumulado documentos incriminatorios sobre prácticas fraudulentas dentro del banco, información que podría destruir reputaciones e incluso llevar a la cárcel a los responsables. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, una antigua rival de Isabel, Dolores Peralta, surgía para complicar aún más la situación. Dolores era la viuda de otro magnate, quien había perdido gran parte de sus bienes en una fusión empresarial orquestada por Roberto Fernández. Dolores vio en la exposición pública de Isabel una oportunidad para vengarse. «Si ella quiere justicia, también conocerá la mía», dijo Dolores mientras planeaba su próximo movimiento. Isabel, sin embargo, estaba 2 pasos adelante y sabía que el mayor peligro no venía solo de afuera, sino también desde dentro de su propia organización. Isabel empezó a enfrentar un dilema: avanzar con su venganza y exponer a los responsables de las prácticas fraudulentas o optar por un enfoque más estratégico, evitando perjudicar a los inocentes en el proceso. Mientras tanto, los recuerdos de su difunto esposo la atormentaban, reavivando viejas heridas que amenazaban con nublar su juicio. A medida que Isabel seguía con sus planes, una nueva revelación sacudió el panorama. Durante el análisis de los documentos del banco, encontró registros antiguos que mostraban transferencias ilegales que involucraban a altos ejecutivos de la institución y empresas fantasma. Estas operaciones estaban vinculadas a desvíos de recursos públicos durante la década de 1990, un escándalo que no solo podría destruir la reputación del banco, sino también exponer a figuras políticas influyentes en Argentina. Isabel vio en esto una oportunidad poderosa, pero arriesgada. Divulgar estos documentos significaba enfrentarse a enemigos aún más peligrosos, quienes harían lo que fuera necesario para silenciarla. Comenzó a recibir mensajes anónimos advirtiéndole que desistiera. Una noche, al regresar a casa, encontró la puerta entreabierta. Nerviosa, entró con cuidado y vio que sus papeles habían sido revueltos. Sobre la mesa había una nota escrita a mano: «Detente o será demasiado tarde». Mientras lidiaba con estas amenazas, Dolores Peralta avanzaba con su plan. Sabía que la humillación de Isabel tenía que ser pública y devastadora. Dolores contrató a un periodista sensacionalista para investigar el pasado de Isabel y tratar de encontrar algo que pudiera manchar su imagen. Apostaba a que, al exponer la supuesta verdad detrás de la fortuna de los Fernández, Isabel perdería el apoyo de la opinión pública. En el banco el clima era de incertidumbre. Empleados que antes la despreciaban, ahora le temían. Pero Isabel sabía que muchos seguían trabajando en secreto contra ella. Sola,
Tenía que decidir si enfrentaba directamente a sus enemigos o si utilizaba el poder de los medios para cambiar el juego. El cerco contra Isabel se estrechaba. En el banco, un grupo de ejecutivos planeaba destituirla bajo la acusación de gestión temeraria, usando su propuesta de atención prioritaria a los vulnerables como pretexto para cuestionar su capacidad administrativa. Paralelamente, Dolores Peralta consiguió algo que parecía ser una ventaja devastadora: un antiguo contrato que sugería que parte de la fortuna de los Fernández había sido construida en condiciones turbias, involucrando negocios con gobiernos corruptos durante crisis económicas. La prensa comenzó a divulgar fragmentos de este contrato, y la imagen de Isabel, que ganaba cada vez más notoriedad, se vio empañada por rumores de que era tan corrupta como aquellos a quienes prometía combatir. Isabel sabía que todo era parte de una conspiración, pero la situación se complicó aún más cuando la justicia comenzó a investigar formalmente su rol como accionista mayoritaria. Sin alternativas, Isabel reunió a los pocos aliados confiables que le quedaban, entre ellos un antiguo abogado de su familia y una joven periodista independiente, Luciana, quien estaba decidida a revelar la verdad detrás de la campaña contra Isabel. Surgió la primera pista. El contrato filtrado por Dolores era una falsificación sofisticada. Mientras tanto, las amenazas anónimas se intensificaron. Una madrugada se provocó un pequeño incendio en el viñedo de Isabel, una clara advertencia de que sus próximas acciones serían cruciales. Pero, en lugar de retroceder, Isabel sintió cómo crecía su determinación. Sabía que la respuesta estaba en los documentos que ella misma había encontrado en el banco. Revelarlos era su única oportunidad de cambiar el juego. Isabel decidió que era hora de actuar. Con los documentos que comprometían a los ejecutivos del banco y a figuras políticas en mano, convocó una conferencia de prensa. La sala estaba llena de periodistas, incluidos aquellos financiados por Dolores, listos para atacarla. Sin embargo, Isabel entró con la postura de una verdadera estratega. Antes de que alguien hiciera una pregunta, comenzó a hablar, su voz calmada pero firme, resonando en la sala. Ustedes están aquí porque quieren respuestas sobre quién soy y lo que represento. Hoy no solo daré esas respuestas, sino que también mostraré la podredumbre que muchos prefieren ocultar. Reveló los documentos que comprometían a los ejecutivos del banco, probando que estaban involucrados en un esquema de lavado de dinero que abarcaba décadas. El público quedó en shock y la atención comenzó a desviarse de las acusaciones contra Isabel hacia los rostros de quienes conspiraban contra ella. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, Dolores Peralta, que veía todo por televisión, hizo su jugada final. Filtró antiguos videos de Roberto Fernández, insinuando que él conocía las prácticas corruptas de sus socios comerciales. La prensa cambió inmediatamente de tono, exigiendo respuestas de Isabel sobre el pasado de su esposo. Ella dudó, pero Luciana, la periodista independiente, presentó pruebas de que Roberto había roto con los corruptos años antes de su muerte. Una vez más, la balanza se inclinó a favor de Isabel. Mientras tanto, dentro del banco, los ejecutivos involucrados comenzaron a abandonar sus cargos, temiendo las consecuencias legales. Sin embargo, Isabel sabía que Dolores no se rendiría tan fácilmente y que el clímax de su batalla estaba a punto de llegar. Con la revelación de los documentos y la salida de varios ejecutivos del banco, la ciudad de Mendoza estaba en ebullición. Isabel se convirtió en el centro de una batalla pública y privada. Mientras recuperaba su posición de poder, Dolores Peralta orquestaba su golpe final. Usando sus conexiones políticas, logró bloquear temporalmente las investigaciones contra los ejecutivos y presentar una demanda judicial contra Isabel, acusándola de fraude y enriquecimiento ilícito. Dolores quería destruir a Isabel de una vez por todas. Isabel, sin embargo, sabía que su mayor carta aún no había sido revelada. Guardaba un último documento, una prueba de que Dolores había sido cómplice en desfalcos relacionados con empresas fantasma años atrás. Durante una nueva conferencia,
Isabel decidió no solo exponer la verdad, sino también confrontar públicamente a Dolores. Con una firmeza impresionante, miró directamente a las cámaras y dijo: «Durante años me subestimaron por mi apariencia y por mi silencio. Hoy esa máscara ha caído, y para quienes intentaron destruirme, sepan que cada paso fue calculado». Presentó los documentos finales mostrando la conexión directa de Dolores con los crímenes. Mientras los periodistas reaccionaban al escándalo, Dolores, que veía todo desde su casa, vio cómo su residencia era rodeada por agentes de justicia en una operación sorpresa. En el banco, Isabel asumió como la legítima accionista mayoritaria, restableciendo no solo el orden, sino también una política que promovía el respeto y la equidad. Cuando el gerente que la había humillado intentó disculparse, ella simplemente respondió: «El respeto no se otorga por un cargo, sino por el carácter. Recuérdelo». El banco fue transformado. Dolores cayó en desgracia, e Isabel, antes invisible, se convirtió en un símbolo de resistencia y justicia. Tras el escándalo, la vida en Mendoza nunca volvió a ser la misma. Isabel, ahora reconocida no solo como accionista mayoritaria, sino también como una figura de fortaleza y moralidad, ganó el respeto de toda la comunidad. El banco pasó por una gran reestructuración, con nuevos gestores elegidos por Isabel, asegurando que la institución fuera más inclusiva y justa. Las políticas que implementó, como la atención prioritaria a personas mayores y vulnerables, transformaron al banco en un modelo de referencia en toda Argentina. Dolores Peralta, por su parte, enfrentó el peso de sus crímenes. Su influencia fue destruida y terminó aislada, sin aliados. A pesar de todo, Isabel optó por no buscar una venganza personal contra Dolores, confiando en la justicia para hacer su trabajo. Cuando Luciana le preguntó al respecto, Isabel respondió: «La verdadera victoria no es destruir al enemigo, sino reconstruir lo que él intentó arruinar». Con el tiempo, Isabel volvió a su vida tranquila entre los viñedos de Mendoza, pero ahora era visitada con frecuencia por jóvenes periodistas y admiradores que buscaban inspiración en su historia. Su casa se convirtió en un punto de referencia en la región, donde muchos acudían en busca de consejos o simplemente para escuchar sus palabras de sabiduría. Al final, Isabel no solo recuperó su dignidad, sino que también inspiró un cambio que resonó mucho más allá de las paredes del banco. Su historia se convirtió en un recordatorio poderoso de que el respeto y la justicia pueden prevalecer, incluso en las situaciones más difíciles. ¿Y tú, qué opinas de esta historia? Si quieres ver más historias, accede a nuestra lista exclusiva con relatos inspiradores y emocionantes. Si te gustó, suscríbete al canal y comparte este video para que más personas conozcan la fuerza de Isabel,